Este es el pastor Manuel Siria, quien me es una gran alegría invitarles a los cultos y a que sigan en sintonía de este programa que en breve estarán escuchando. Así que les deseamos muchas bendiciones. Adelante en Cristo Jesús. Con confianza, llámenos al número que ve en pantalla y esta es la dirección de nuestra iglesia evangélica Cristo Viene Ya. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos más que contentos por estar aquí con ustedes una vez más para traer esta reflexión de la palabra del Señor, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Sea bendito el Señor para siempre, siempre instándoles a congregarse, a seguir buscando más del Señor y siempre recordándonos que estamos viviendo en los días finales donde todo está cumplido y hace varios años era increíble que podíamos estar viviendo los días que estamos viviendo hoy en día. Realmente la palabra de Dios es infalible, no se contradice, no puede dejar de cumplirse porque fiel es el que ha prometido. Así que no estemos dudando, no estemos escuchando personas que aún están, según ellos, predicando y aún hablando contra la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice que en el verso 1 que muchos engañadores iban a aparecer y falsos profetas. Verso 2, verso 3 dice que estos dice que iban hasta negar el advenimiento de la venida, de lo que es el rapto de la iglesia, la venida del Señor. Esto se está viviendo hoy en día y tengamos cuidado porque el enfoque de hoy en día es el rapto de la iglesia, la gran tribulación que va a aparecer, ese anticristo terrible que va a aparecer haciendo atrocidades contra el pueblo de Dios, dice Daniel 7:21 y Apocalipsis 13, verso 7. Entonces, es el momento de que nosotros estemos buscando más al Señor, no apartar nuestro corazón, nuestra mente de las promesas de Dios. Hay que congregarnos, no se deje de congregar. Si usted ya no se congrega, quiero decirle que usted no es cristiano, según la Biblia, porque Dios donde trata con nosotros en la congregación de los justos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Si usted ya no le siente sabor ir a los cultos, algo muy mal está en su vida. Es de congregarse, hermano, no importa la edad, busque la forma, no importa cuántos años le haya servido al Señor, peor es todavía apartarse del Señor. Busque una iglesia cristiana, siempre lo digo y lo voy a decir mientras Dios me lo permita. Busque una iglesia evangélica, donde crean que Jesucristo salva, restaura al hombre, Jesucristo sana, que Jesucristo pronto viene. Una iglesia evangélica donde también lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante. No se deje engañar, hermano, amigo, usted que quiere buscar de Dios. Bien, vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando aquí de un tema de lo que es la incredulidad. La incredulidad. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Hebreos, dice en el capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol: hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oiga, como quien dice, ojo, cuidado, mirad, dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que la incredulidad es un pecado mortal. Ya le voy a mencionar un versículo que es un pecado mortal, hermano. Mortal. Ser uno incrédulo es prácticamente insultar, es un insulto a nuestro Dios. El incrédulo no cree en las promesas de Dios. No cree. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por
creerle a Dios. No creerle a Dios es ser un incrédulo. El libro de Apocalipsis, fíjese este versículo en el capítulo 21, versículo 8. 21:8, Apocalipsis. Dice que los incrédulos, uno de los pecados que menciona ahí, que dice que tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Los incrédulos. El incrédulo es alguien que no le cree a Dios. Nunca se esmera, se preocupa por meterse más con Dios y se convierte en un hombre incrédulo. No le cree a Dios. Sea Cristo glorificado. La incredulidad, hermanos, yo pudiera hablar mucho tiempo de la incredulidad. Hay muchas partes de la Biblia donde el Señor nos sugiere a nosotros que tengamos cuidado de no convertirnos en unos incrédulos. Creámosle a Dios. Esto es muy, muy precioso cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice. Dios es un Dios positivo. Dios es un Dios positivo, hermano. Él no es negativo. Él no dice tal vez, quizá. Él dice se va a hacer. Y esto es para nosotros. Analice esto que Dios ha compartido conmigo. Lo he analizado de parte de Dios. En el capítulo 17, oiga esto, de Mateo, verso 14 en adelante. Jesús viene bajando con sus 3 discípulos muy creyentes, Juan, Jacobo, su hermano, y Pedro. Vienen bajando del monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, verso 14 en adelante. Viene bajando el Señor de aquel monte, viene con sus 3 discípulos, contentos, la gran experiencia que habían tenido con Moisés y Elías en aquella manifestación, transfiguración, ¿verdad? Que dice la Biblia. Y él llega a donde están sus otros discípulos, los otros 9 discípulos. Ahí están, o probablemente algunos de los 9, ¿verdad? Quizás no, algunos no estaban ahí, pero bien. Ahí estaban sus discípulos, dice la Biblia. Y un hombre en aquella multitud había venido y había traído a un muchacho enfermo, su hijo. Era lunático y dice que tenía demonio. Y este demonio lo aventaba al fuego a veces, dice. Entonces, este hombre había traído a este muchacho enfermo a los discípulos del Señor y ellos habían orado, pero no se sanó. No se sanó. Ahí estaba el mismo problema. Acuérdese, este muchacho era una obra del diablo que lo atacaba. Ponga atención, mire, ese problema que usted tiene quizás sea una obra de un demonio y usted no quiere luchar contra ese demonio. Pelee contra ese demonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repriéndalo, ese problema que tiene. Ahí estaban luchando, los discípulos oraban y no se sanaban. Jesús llegó con sus 3 discípulos de fe, llegó a esa multitud y los encontró. Este hombre le dice, Señor, le dice, mira, he traído a mi hijo que es lunático, que tiene demonio, mira. Y tus discípulos no han podido echar fuera este demonio. No lo han podido, no se ha sanado el enfermo. ¿Sabe? Esto es impresionante y debe de ayudarle a usted también. Jesús no se puso a reprender a aquel demonio inmediatamente. Sabe que antes de reprender al demonio, Jesús reprendió a sus discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el Señor Jesús. Él no dijo, ay, pobrecito, es que ellos van comenzando, porque así somos nosotros. Siempre le buscamos una autojustificación a las cosas. Y por quedar bien con la gente, los andamos ahí sobando, que ellos tienen razón. Hermanos, ¿sabe que el Señor les dijo hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula, perversa? Reprendió a los discípulos. ¿Ustedes no han hecho esto? ¿Que no se acuerdan lo que les dije en Mateo 10, verso 1 y 2, que les di autoridad contra los demonios y los mandé a predicar? O sea, el Señor estaba allí reprendiendo a los discípulos, regañándolos. ¿Por qué no habían sanado a aquel enfermo? Imagínese usted,
Quiere decir, hermano, que usted no se detenga. Ore por los enfermos. Ore por ellos. No se detenga. Solamente porque algunos pastores hasta en la televisión hablan de pura psicólogos y médicos y nunca hablan de que en el Evangelio todavía hay poder. ¿Usted se va a confundir en eso? No, hermano, no se confunda. Haga como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 en adelante. Escuche lo bueno, atesore lo bueno y lo malo déjelo ir. Porque aquí estamos para poner el nombre del Señor en alto, que el Evangelio sana a los enfermos, que debemos dejar tanta incredulidad. Bendito el nombre del Señor para siempre. Así que el Señor reprendió la incredulidad de ellos. No les dijo, ay, es que están faltos de experiencia. No. Dijo, ustedes tenían que haber sanado a estos enfermos. ¿Y acaso Jesús no es el mismo? No es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Porque vamos a vivir acongojados y todos abatidos y todos deprimidos y todos arruinados y hundidos en los problemas. Cuando tenemos un Cristo poderoso que el mismo de todos los tiempos. Es más, hoy en día todavía es más hoy en día, dice la Biblia. Porque la gloria postrera dice que será mayor que la primera. Hoy en día, hermano, olvídese. Claro que el Señor puede sanar a los enfermos. Lo que pasa es que hemos entrado en un gran sueño espiritual. Como dice Mateo 25, versos 6 y 7. Que dice que las 10 vírgenes, todas cabecearon y se durmieron. En esa situación estamos hoy en día, con un gran sueño espiritual. Entonces el Señor reprendió al demonio y aquel muchacho quedó libre y los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer esto, Señor? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Verso 21 del capítulo 17 de Mateo. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, le dijo. Pero este género, le dijo, no sale si no es con oración y ayuno. Pues hay cristianos que nunca han ayunado. Nunca. Y Dios los ha llamado a ayunar y nunca han ayunado. El ayuno es muy importante para ablandar esa roca de incredulidad. Y el Señor hace tremendas obras, hermano. Nosotros hemos orado por los enfermos y el Señor los ha sanado. Cantidad de personas. El Señor ha resuelto problemas. Porque este es el poder del Evangelio. Tenemos que dejar toda incredulidad. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Dice 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4, verso 4. El Dios de este siglo, con D minúscula, el diablo. Que la Biblia de Satanás le llama el Dios, pero con D minúscula, de este siglo. Dice que ha cegado el entendimiento de los, no de los creyentes, hermanos, de los incrédulos. Como algunos de ustedes que están escuchando, incrédulos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Fíjese hasta donde el diablo hace con la incredulidad. El diablo se aprovecha. Se aprovecha para reírse de la gente. Los ciega. Qué tremendo, ¿eh? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mucha gente que son hasta profesionales, muy expertos, muy acá, y sin embargo usted los ve un día a lo mejor. No, dice, estamos entretenidos en tantas cosas, pero no se meten en la credibilidad del Santo Evangelio, a creerle a Dios, porque hay incredulidad tremenda. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjese que la palabra del Señor dice, hermanos, en Romanos capítulo 11, versículo 20, mire lo que dice. Dice que ellos, hermanos, los judíos fueron, los simula el Señor ahí como uvas, fueron desgajados, dice, por la incredulidad de sus corazones. Por la incredulidad de Israel, ellos fueron desgajados del árbol. Sea Cristo bendito para siempre, por no haberle creído a Dios,
no haber creído lo poderoso que es la palabra. Israel ha llegado hasta hoy en día. No se ha terminado de levantar bien Israel, lo cual nosotros tenemos que orar por ellos, porque es el pueblo de Dios. Pero hasta hoy en día están batallando ellos. Están usando la ley mosaica en lugar de meterse al Santo Evangelio, aunque no todos, algunos están ya creyendo en el Evangelio, porque Dios tiene promesa con ese pueblo. Pero por la incredulidad, por la poca dedicación a la palabra de Dios, ellos llegaron a convertirse en unos incrédulos y Dios los desgajó como se desgajan las uvas. Así fueron desgajados ellos, separados de la planta, por la incredulidad de ellos. Israel llegó a lo que llegó, le dieron muerte al Mesías. La misma incredulidad los llevó a no entender quién era Jesús, el Hijo de Dios. La incredulidad, hermano, es un pecado que nos puede llevar a una tremenda ruindad, a un tremendo fracaso. ¿Sabe que en el capítulo 13 de Número y capítulo 14, Israel, si usted lo analiza el verso 1 y 2, va a ver usted que ellos ya tenían que entrar a la tierra prometida, apenas tenían 25 meses y 20 días de haber salido de Egipto, en el capítulo 13 del libro de Número. Y ahora tenían que entrar a la tierra prometida. Estaban saliendo con el tabernáculo del monte Oreb y usted va a ver que ellos ya tenían que entrar a la tierra prometida. Ese era el plan divino de Dios. Y les dijo, manda 2 espías a que vayan a explorar la tierra que yo les prometo a los hijos de Israel. Vayan. Ya, porque ya se iban a introducir. Y sabe que ahí venían, mire, los 12 espías fueron a espiar la tierra, exploraron, vieron gigantes, venían ahí trayéndole noticias a Moisés. 10 de ellos, ¿cómo venían? Llenos de una gran incredulidad. Ay, esa tierra es verdad que fluye leche y miel, pero miren, no le creyeron a Dios. Lo bueno no lo atesoraron. Lo que atesoraron es que allá hay gigantes. Sí, Moisés, esa tierra fluye leche y miel, pero allá está duro para entrar, Moisés. No vamos a poder entrar. Ahí están los hijos de Anac, los gigantes. Ahí dice, la tierra traga a sus habitantes. Nosotros parecíamos langostas delante de esos grandes gigantes, hombres fuertes. No vamos a poder entrar. Se llenaron de incredulidad, hermano. Y sabe que Caleb, hijo de Jefone, y Nun, ellos, Josué y Caleb era hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Ellos dos venían contentos. Ellos dos venían animando a la multitud. Ellos dos venían, decían, olvídate, Moisés, de que los gigantes, hay que ir ya. Ya exploramos la tierra y Jehová no está con ellos. Ellos son unos adoradores de ídolos, pero Jehová sí está con nosotros. Esos hombres andaban espiritualmente, eran de guerra, literalmente hablando. Eran guerreros, pero también espiritualmente eran creyentes. Y esos hombres estaban creyéndole a Dios. Habían visto tantas maravillas. Sea bendito el nombre del Señor. Fíjese que habían visto que el mar rojo ya se había abierto. Habían visto cosas tremendas. Y ahora, no, dice, nosotros le creemos a Dios. Entremos. Pero los otros 10 cometieron un gran error, que eso trajo un gran problema a Israel, aún Moisés. Mire, si usted analiza el capítulo 13 y capítulo 14 del Número, va a ver que en el capítulo 14 Dios hasta los maldijo.
Y Dios dijo, no entrarán ustedes a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. De ahí todos los mayores de 20 años van a morir aquí en este desierto. Y van a andar 40 años, una generación. Van a andar errantes, sufriendo aquí, sus cuerpos van a quedar aquí. La voluntad de Dios no era esa. La incredulidad los llevó a un gran fracaso. La incredulidad los llevó a un gran problema a los hijos de Israel. No era, originalmente no era el plan divino de Dios que Israel anduviera 40 años en el desierto. No era, hermano, no era. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces, hermano, nosotros batallamos en esta tierra y decimos que el evangelio es así. No, hermano, muchas veces Dios tiene planes con nosotros, planes divinos de bendición. Pero nosotros nos llenamos de incredulidad. ¿Por qué? Por el descuido espiritual, nuestro descuido. A Dios hay que atenderlo, a Dios hay que buscarlo, a Dios hay que pedirle, a Dios hay que adorarlo, a Dios hay que dedicarle tiempo. No es así nomás. Pero la incredulidad, venían todos descuidados espiritualmente y habían adorado al becerro. Capítulo 32 de Éxodo. Dios les había dado una gran oportunidad a estos. Perdonó a Aarón, no le tomó en cuenta, no lo destruyó Dios. Pasó por alto aquel gran pecado que hizo de levantar ese becerro. Ellos habían visto divinamente que Moisés soportó estar 40 días sin comer allá arriba en el monte Horeb y sin beber agua. Es un gran milagro que Dios hizo. Pero ellos venían con gran incredulidad. ¿Y sabe? Que eso les costó 40 años de sufrimiento en el desierto. Y muchos, los mayores de 20 años, no entraron, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida por la incredulidad. No le creyeron a Dios. ¿Y usted le cree a Dios? ¿Usted de verdad le cree a Dios sus promesas? ¿Algún día usted ha estado enfermo y se ha puesto a orarle al Señor? Y el Señor lo ha sanado. Algún día usted ha tenido un gran problema y usted dice, no hay salida en este problema. Y se ha puesto a hacer un ayuno, una oración, buscar a Dios hasta que Dios se mueva a tener misericordia. ¿O usted le ha creído a los psicólogos y todo el tiempo solamente a los médicos? Nunca busca a Dios. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Muchas veces apartamos la mirada de Dios y la ponemos en los seres humanos. ¿Sabe que Jeremías dice estas palabras en Jeremías 17, versículo 5? Maldito el varón que confía en el hombre y pone brazo por carne. Malditos. ¿En quién está confiando usted? ¿En esa persona que le dice que está al lado suyo, que está de acuerdo con usted, o está confiando en Dios? Esa persona, esa falible de carne y hueso, le va a fallar. Dios no falla. No falla Dios. ¿Sabe, hermano? La fe es la que nos hace desligarnos de toda incredulidad. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, allí menciona 9 frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22. Y uno de los frutos que menciona ahí se llama fe, que es contrario a la incredulidad. Fe. Pero ahí está hablando de personas espirituales. Si usted regresa al verso 18 en adelante, se va a dar cuenta que los frutos que menciona Gálatas 5:22 son los frutos de una vida espiritual, más los frutos del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Allí menciona 9. Primero es el amor, dice, gozo, paz, benignidad, fe.
paciencia, fe, contrario a la incredulidad. Si nosotros vivimos una vida carnal, todo el tiempo descuidados, entonces andaremos en pura incredulidad. No creeremos a Dios. Hay que creerle a nuestro Dios. Si no, si nosotros morimos llenos de pura incredulidad, dice la Biblia que nos vamos a perder. Tenemos que luchar, tenemos que pelear contra toda incredulidad. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Qué dice? Sin fe es imposible, hermano, agradar a nuestro Dios. Es imposible. No es difícil, sino imposible, que es peor que difícil. Así que alimentemos nuestra confianza en Dios, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, hablándole a la gente del poder de Jesús. Sea bendito el Señor para siempre. Hay que buscar al Señor. Los discípulos, ellos como hombres espirituales que eran y que tenían hambre y sed de Dios, ellos le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. No queremos ya ser incrédulos. Mire, este Pedro, él hizo algo que realmente nadie lo ha hecho. Caminó sobre las aguas. Señor, ordena que yo también camine en el agua. Y el Señor le dio la orden y caminó en el agua. Siempre creía en el poder de Jesús. Creamos en la promesa de Dios. Luchemos contra toda incredulidad para que Dios tenga misericordia de nosotros y Él se agrade de nosotros. Así que llámenos a este número con confianza y hasta el próximo sábado.